noches, amable audiencia de este programa de todos los días miércoles. Somos la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo de la zona Centro-Occidente 3, que comprende el departamento de Intibucá. Y hoy, pues, nuevamente estamos llegando hasta sus hogares para compartir con cada uno de ustedes de un día más de gran bendición, ¿verdad? Todos ya conocen, ¿verdad? Que en la fraternidad hablamos de algo extraordinario, grandioso que ha acontecido en la vida de una persona, ¿verdad? Eso es lo que nos edifica y es lo que ha hecho trascender esta organización, el testimonio de un varón. Pero conociendo que siempre hay personas que por primera vez se conectan a nuestros eventos, hoy vamos a eh, compartir con ustedes la identidad de nuestra organización, qué somos, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos une y por qué es que hay ese anhelo, esa pasión, ¿verdad? Por estos hombres de seguir sirviendo a nuestro Dios. Así que voy a pedirle al profesor David Franco, miembro del capítulo La Casa de Piedra del municipio de Jesús de Otoro, para que él nos pueda narrar, ¿verdad?, esa preciosa identidad de nuestra fraternidad. Adelante, profesor David. Muchísimas gracias, ingeniero. Somos la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y nosotros nos identificamos como una organización constituida por hombres laicos, o sea que ninguno de nosotros somos profesionales de la fe, no somos pastores, no somos sacerdotes ni celebradores de la palabra, pero sí somos hombres con diferentes profesiones y oficios como abogados, médicos, ingenieros, técnicos, agricultores, obreros, empresarios, comerciantes, ganaderos, militares y hasta policías y cualquier otro oficio u profesión que ustedes se puedan imaginar. Todos sin ningún tipo de barreras sociales, políticas, culturales, económicas y mucho menos barreras religiosas. Nosotros gustamos reunirnos en lugares públicos y neutrales como ser salones de hoteles, restaurantes, cafeterías, a compartir nuestras experiencias personales con Dios a través de un relato irrefutable, como es un testimonio personal del cual vamos a escuchar más adelante. La fraternidad como organización no depende de ninguna iglesia local, nacional ni internacional y tampoco pretendemos llegar a ser una de ellas. No somos una nueva secta, no es ningún club social, ningún club de servicio y tampoco somos reformatorios. Dentro de nuestra organización habemos católicos y evangélicos de las diferentes denominaciones y estamos en más de 95 naciones de todo el mundo a través de capítulos ahora en forma virtual, así como esta reunión, este capítulo que tenemos a través de Zoom y que está siendo expandido a través de las diferentes redes sociales. Tenemos un propósito fundamental como organización que es el de compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en cada una de nuestras vidas, con un objetivo principal que es el de establecer una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, para que con su ayuda cada uno de nosotros podamos llegar a ser mejores hombres, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores empleados, mejores empresarios, patronos, mejores ciudadanos respetuosos de nuestras leyes y autoridades, para que nosotros también podamos llegar a ser mejores hombres de negocios, honestos, íntegros y honrados. Esa es nuestra identidad y por todo esto nosotros nos hacemos llamar la gente más feliz de la tierra. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, profesor David. Eso es precisamente esta preciosa organización. Todo lo que el profesor David nos ha resumido precisamente es el ser, es la esencia de nuestra organización. Queremos decirle que
Debido a la pandemia, pues actualmente estamos llegando a sus hogares a través de las redes sociales, ¿verdad? Pues aquí estamos a través de esta plataforma de Zoom, pero también simultáneamente el evento se está transmitiendo a través de YouTube, a través de Facebook Live, ¿verdad? Y lo retransmitimos el día de mañana por el canal 40, ¿verdad? Lenca Televisión de aquí de la ciudad de La Esperanza. Así es que, como dice nuestro presidente nacional, abróchense los cinturones porque lo que a continuación viene es algo extraordinario, ¿verdad? Yo no quiero robarle, ¿verdad?, el espacio al varón que para esta noche hemos invitado, así que se los vamos a presentar. Desde el capítulo Jesús de Otoro nos visita el fraterno Enrique Machado. Él es casado, tiene 5 hijos, 15 años de ser miembro de esta maravillosa organización. Actualmente él es el subdirector nacional de oración e intercesión. Y un testimonio poderoso, ¿verdad?, que vamos a escuchar en este momento. Vamos a darnos cuenta de ese evangelio completo que decimos cuando damos nuestro nombre. Vamos a oír hablar de milagros, de restauración, de sanidades. Así que, Enrique Machado, bienvenido seas a este evento y tienes 45 minutos para que resumas, ¿verdad?, esa extraordinaria experiencia que has tenido con nuestro Padre Celestial. Bienvenido. Gracias, buenas noches, ingeniero. Qué bendición para todos los fraternos de los capítulos que pertenecen a la zona Centro-Occidente 3, todo lo que conforma este bello departamento, a todos aquellos que están conectados y que en este momento han ingresado a la plataforma Zoom, han ingresado a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través también los que miran el canal 40. Les bendecimos, le damos las gracias porque este es un momento y un tiempo, no un tiempo perdido, sino que es un tiempo que yo tal vez sin aquellos entonces yo hubiera sabido lo que me estaba perdiendo realmente, no hubiera continuado con aquella vida que yo tenía antes, porque realmente estarle sirviendo a Dios y estar en esta organización es una bendición. Como lo dijo el ingeniero, pues yo pertenezco al capítulo Jesús de Otoro, vengo de una familia humilde, somos 3 hermanos, tengo el privilegio de tener a mis padres con vida, nací en ese hogar donde miré muchas cosas bonitas, me inculcaron los valores morales, el respeto a las personas, me condujeron por una religión, porque siempre recuerdo que cuando era niño mi madre ya el día domingo pues temprano me bañaba, me arreglaba, me vestía bien y me mandaba para una iglesia, ¿verdad? Porque esos eran los caminos que había que enviar a sus hijos. Pero también había algo, ciertos aspectos, y cuando comparto el testimonio, cuando compartimos el testimonio, a veces sale a relucir la mamá, el papá, los hermanos, pero no es por ponerlos en mal, porque en aquel momento y en aquel tiempo yo consideraba que realmente lo que me había pasado era por culpa de mis padres o por culpa de mi familia. Pero hoy entiendo muchas cosas que no es así. Da la situación en la cual mi padre tuvo un problema fuerte con el alcoholismo. Era en aquel entonces un bebedor, no un bebedor sociable, sino problemático, pues, porque realmente él bebía, hacía relajos en las cantinas y llegaba a la casa también haciendo relajos. En Otoro no había energía eléctrica y bueno, era muy bonito porque eso era como cuando inició esto de la pandemia el año pasado, donde todo el mundo tenía que estar encerrado. Y en aquel entonces no había energía eléctrica. Mi mamá costuraba en una máquina de esas de pedal, ¿verdad? No había electricidad. Ahí había una lámpara, un candil. eh, y alrededor pues estábamos nosotros, escuchando las historias de nuestros abuelos, de nuestra familia. Había en ese entonces, había una unión familiar, ¿verdad? Porque no había televisión, no había celulares. Entonces uno estaba más penetrado con la familia y eso era muy bonito. Pero da la situación que ya el día sábado pasaban las 11, 12 de la noche y mi padre no estaba en casa. Entonces mi madre me decía, hijo, su papá no ha venido.
seguramente anda bolo. Y desde que mi madre me decía la palabra bolo, desde ese momento, inconscientemente yo salía a orinar al baño varias veces. Y hoy me doy cuenta, pues, que realmente esa era una consecuencia del alcoholismo de mi padre. O sea, porque, como les digo, era un bebedor problemático. Entonces, el niño que está creciendo en un hogar donde le gritan, donde lo ofenden, donde mira situaciones de un padre que es alcohólico o con problemas de drogadicción, va creciendo con problemas emocionales, psicológicos, físicos y todas estas cosas. Entonces, todo eso estaba provocando situaciones en mi vida. Y bueno, pues a las 12 o 1 de la mañana yo escuchaba el grito. Y ustedes ya saben, cuando hay un silencio, donde no hay eléctrica, hay un silencio. Y entonces, allá cuando venía gritando en la calle mi padre, y a medida se venía acercando, ya mis oídos identificaban esa voz, era la voz de mi padre. Había que esconder todo tipo de armas. Pegaba una patada a la puerta, mi papá entraba a la casa, eh, ponía música a alto volumen, desvelando a los vecinos también, insultando, ofendiendo, y quién iba a salir a decirle cálmese porque era incontrolable. Todo eso lo estaba absorbiendo, todo eso lo estaba sufriendo porque realmente quiero decirles que eso me provocaba aquellos daños emocionales, porque cuando él llegaba y decía que nos quería golpear, que hablaba de matar, un niño es temeroso, un niño se forma una película y todas esas cosas, y eso estaba impactando en mi corazón. Entonces, se repitió por muchas veces, fue una situación fuerte, siempre hubo esa palabra de mis abuelas, de mi familia: hijo, nunca vaya a aprender esos vicios, porque mire, usted ha sido el que más ha sufrido, usted ha sido el que más ha recibido esas situaciones de la vida de su papá. Hay una alabanza de Dani Berrío que dice: Señor, yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. El hijo le dice: papá, tú eres mi héroe. Entonces lo que el niño ve en su padre, eso lo imita. Y bueno, pues nosotros tuvimos la oportunidad y el privilegio de criarnos, por decir así, al frente del Parque Central. Éramos un grupo de niños que nos llevamos como amigos y como hermanos hasta la fecha, pues nos apreciamos, nos valoramos como hermanos. Y ahí era nuestro lugar de diversión, ¿verdad? De jugar, jugábamos los juegos normales de un niño. Pero llegaron oportunidades donde nosotros cambiamos esos juegos por otros tipos de juegos. O sea, nos aburríamos y decíamos: ¿a qué jugamos hoy? Juguemos a los borrachos. Y entonces, pues había uno de los niños que era el cantinero y nosotros éramos los bolos. Imagínense cómo jugando un niño, te estoy hablando de 9 años de edad, recogíamos los envoltorios de los confites y ese papel lo planchábamos bien, como que era dinero, y andábamos aquel paquete de dinero en la bolsa. Y llegábamos del cantinero. Este cantinero llegaba a la casa de su abuela y recogía limones, una paila, los exprimía, aquellos limones, recogíamos esos vasos desechables. Nos montábamos en unos palos imaginando que era un caballo, nos poníamos un palo en la cintura imaginando que era un arma de fuego, y un cartón encendido como que era cigarro. Entonces nosotros imaginábamos que éramos bolos. Y llegábamos de allá de la cantina, decíamos al cantinero: sírvalos un octavo de igual. Y él decía: amarren los caballos, me dan las armas. Y ya, echábamos opuesta a ver quién era el que era más hombre, que no arrugara la cara. Y nos empinábamos aquel vaso de limón y arrugábamos la cara porque era limón. Esos juegos parecían normales. Eh, para cualquiera puede decir: qué ocurrencia de esos hipotes. Mirábamos eso de cómo se llamaban los paracaidistas, y nos amarrábamos con unos lazos y de unos palos los dejábamos venir. A veces escapábamos casi de ahorcar a otros niños porque los tirábamos nosotros arriba y los amarrábamos, y nosotros allá arriba, abajo, riéndonos cuando todos gritaban, jugando cosas así de juegos que parecían divertidos pero peligrosos. Y realmente, pues la palabra de Dios habla que el enemigo vino a robar, a destruir y a matar. Y lo que nos estaba preparando era porque en el futuro eso nos iba a presentar. El enemigo nos robó sueños, nos robó metas, nos robó proyectos. Y se repitió por muchas veces todo ello. Cuando yo llegué a la escuela, era un niño un poco tímido en el sentido de que me daba miedo hablar en público porque venía de una consecuencia del alcoholismo. Recuerdo que en una ocasión me dieron un poema, eran 3 versos, y yo me equivoqué.
Y como yo me equivoqué, aquella maestra, en vez de darme aliento en frente de los demás compañeros, no, me dio un coscorrón. Y entonces yo me sentía que no tenía capacidad, porque no le daban aliento, sino que golpes. Porque en aquellos tiempos era como, él tiene que aprender a golpes. Mi papá fue, siendo el hijo mayor, pues fui de los que recibí castigos fuertes, ¿va? Muy, muy fuertes, porque a veces los que se recibían en las unidades militares creían que había que llevarlo a la casa para disciplinar a sus hijos y eran ideas muy erróneas. Lo de la disciplina militar con una disciplina familiar es distinto. Yo en vez de guardar un respeto, estaba guardando un odio y un resentimiento. Bueno, y llego a sexto grado. Mire cómo es la situación. Hoy que estoy en fraternidad, yo he entendido cuando se hablan de maldiciones generacionales, pero también hay bendiciones generacionales. Mi madre, ella me cuenta que ella no fue a una academia para convertirse en una modista. Ella le nació ese talento que Dios le estaba dando, esos dones, y a la edad de 12 años empezó a costurar, a hacer vestidos para muñecas y todas esas cosas, y se convirtió en una modista que hasta este momento, pues, ella tiene su oficio y con eso, pues, prepararon a sus hijos. Entonces, cuando yo llego a sexto grado, una maestra me habla y me dice, Enrique, la otra semana es la clausura. Por lo tanto, yo he decidido que usted es el que va a declamar esto y me dio una hoja. Y cuando yo veo la hoja es la oración al hondureño. Y yo le dije, profesora, yo no puedo. En tercer grado me equivoqué con un poema que eran 3 versos. Le dije yo, no digamos con esta oración que es grande. Los maestros en aquel entonces hablaban con una autoridad. Y los alumnos teníamos un respeto muy grande por los maestros. Yo hasta este momento, a muchos de mis maestros, y yo los respeto, o sea, yo les guardo un buen respeto. Entonces, aquella maestra me habló con la autoridad y me dijo, usted tiene que aprendérsela. Y yo me fui para la casa porque realmente fui asustado. ¿Por qué les cuento esto? Porque mi mamá a la edad de 12 años conoció el talento que Dios le estaba dando. Dios me quería regalar un talento a la edad de 12 años, que yo lo conociera. Si esa maestra no me habla con la autoridad, hasta este momento yo lo hubiera desconocido lo que Dios me estaba dando. Entonces, 2 leídas y yo me aprendí la oración en hondureño. Yo dije, tengo la capacidad. El día de la clausura, lo declamo. Imagínense un auditorio lleno de personas. Yo temblaba. Es el primer milagro que hace Dios en mi vida sin tener una relación con Él así tan íntima. Y es que yo pierdo el miedo a hablar en público. Yo declamo la oración al hondureño. Me gustó. Y también le gustó a las personas como yo lo declamé. Me felicitaron. Y al día siguiente ya nació aquel gusanito por escribir. Hago mi primera letra. Actualmente tengo más de 150 canciones inéditas. Estoy inscrito en la Asociación de Compositores, Intérpretes y Músicos de Honduras. Tengo inscrito mi letra. Le hice letra a salmistas que fueron a grabar a otras naciones. Y bueno, pues a partir de ahí empiezo a darme a conocer en los actos culturales, ¿verdad? Maestro de ceremonia, el que les daba las poemas a las reinas de la feria, a las estudiantes. Y hasta la edad de 18 años, pues tal vez un joven conocido como un joven modelo sin vicios, viviendo pasar todas las situaciones que estaban pasando en nuestra vida. Para un padre eso es una felicidad, que alguien le diga a su hijo es un ejemplo. Y entonces mi padre y mi madre se sentía feliz porque ella sabía que estaba en una máquina costurando, pero sabía que estaba educando a sus hijos. Llega el momento en que hay que salir a estudiar y a mí me gustan 2 carreras, agronomía militar, y por ahí pues deciden mandar internado porque llegó un familiar y le dijo a mi mamá, por la línea de tu esposo todos son borrachos, por la línea de nosotros son borrachos, y este hipote es un borracho en potencia. Entonces mandarlo a estudiar a un internado para que así no te estés calentando la cabeza. Así fue como me mandaron a estudiar a un internado de varones. Yo me fui con una visión. Cuando yo salí de la casa, estaba mi abuela, estaba mi madre. Me hicieron que yo le hiciera una promesa a ellos. Me dijeron, usted sale de esta casa sin vicios, pero va a regresar un día profesional y sin vicios, hijo. Mire, ese ejemplo que ha tenido su padre no para seguirlo, sino para que usted vea ahí un espejo, pero para no estarse viendo ni que sea siguiendo sus pasos, sino que usted sea contrario a lo que él hace. Y bueno, pues yo odiaba al alcohólico, odiaba a aquel que fumaba. Cuando yo miraba a una persona bebiendo y fumando, yo lo odiaba porque realmente yo estaba sufriendo.
Entonces, llega esa situación donde yo realmente paso todo ese proceso de esa situación de alcoholismo y mi padre, me voy a estudiar, eh, llevo una misión que es poderme graduar para ayudarle a mi madre. Ya no quiero verlo porque mi mamá a veces hasta las 12 de la noche costuraba en una máquina. Y yo dije, me quiero ser profesional para ayudarle. Mi padre, él no quería dejar de beber. Y bueno, pues yo me gradúo. Y ya cuando yo me gradúo, yo me siento que ya soy mayor de edad, que ya gano mi dinero y hago mis salidas para, estoy en otra ciudad y ahí me encuentro con otros amigos que ya no eran aquellos amigos que yo tuve en mi niñez, amigos que nos apreciamos como hermanos y que realmente pues no teníamos pensamientos de meterlos en el mundo destructivo, pero conocí otros amigos que aquellos sí, ya han jugado, como dicen. Y aquellos pues no me llevaron a un capítulo de fraternidad, no me llevaron a una iglesia, sino que me llevaron a nightclub, a casas de cita, a bares. Y el enemigo, como es astuto para meterlo en el mundo de él, le ofrece negocios ilícitos, le ofrece las cosas así para que no gastes. Y bueno, el enemigo solo estaba esperando entregarme una maldición, que yo abriera mi boca. Entonces me llevé la primera cerveza, el cigarro, y ahí pues fue lo único que estaba esperando el enemigo para meterme en el mundo y en la maldición del alcoholismo y el tabaquismo. Quiero resumirles y decirles que realmente si mi papá fue loco, si mi papá fue un bebedor problemático, yo fui el doble. Y no por imitarlo, sino porque la iniquidad es una semilla que está ahí y entonces va creciendo y entonces me iba llevando al mundo destructivo. Bueno, en resumen, me fumaba 2 cajetillas de cigarros diarios, empecé bebiendo los domingos, luego los sábados, luego los viernes, luego los jueves y luego pues ya toda la semana y ahí es que ya no, la semana no me ajustaba. Entonces le eran 2 semanas, luego esas 2 semanas no me ajustaban y bueno, ya llegué al extremo de lo que conocemos acá en Honduras, ¿verdad? Como dice uno, anda en pata, anda en patrulla, fulano de tal. O sea, perdido, ¿verdad? Completamente. Cuando les digo patas era de día y noche, pues me volví un irresponsable, perdí tres hogares, cuando decía el ingeniero 5 hijos, era una persona que realmente tuve novias y tuve, no esposas porque yo hasta ese momento yo no creía en el matrimonio, era unión de hecho, ¿verdad? Esa unión libre que le llama a uno, pero sí eran personas muy honorables, muy sanas, muy bonitas y con mucho talento y aparte de todo ello, pues eran personas que realmente se merecían un buen esposo. Pero yo en ese momento yo no estaba pensando en eso. Mi visión solo era beber y fumar. Eso era todo. Perdí el amor por mi familia, perdí el amor por todo el mundo. Viendo la situación en la cual me absorbe tanto la situación del alcoholismo que llegué pues al extremo de vomitar sangre, ¿verdad? Muchos de mis amigos que hoy están en fraternidad oraban pidiéndole a Dios ver ese milagro que un día yo pudiera estar en la fraternidad o salir de ese mundo en el cual yo andaba. Yo no me daba cuenta realmente lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 23, donde dice, no mires el vino cuando resplandece el color en la copa. Se entra suavemente, dice, pero al final como serpiente morderá. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu boca hablará perversidades. Como áspid dará dolor, dice. Y yo investigué qué era áspid. Y áspid es un tipo de serpiente súper venenosa que existe en el Medio Oriente y que provoca daños. ¿Y qué es lo que hace el alcohol? ¿Qué es lo que hace la droga en el cuerpo de una persona? Es provocar daños en el hígado. Hemos visto personas llenas, fuertes en el mundo del alcoholismo y de la adicción, que vomita sangre, sus órganos internos se revientan y tantas cosas. Y por eso dice la palabra, pues lo está diciendo Dios ahí en su palabra. Y entonces yo no le paraba bola a eso, yo andaba metido en mi mundo. Pero aparte de esto, yo pertenezco a una institución de seguridad en Honduras, camino armado, y bueno, pues una mala combinación, como dicen, va arma de fuego o armado y con el licor o las drogas, y ya se imaginan, pues me entró aquella situación fuerte de destrucción, donde llegué al extremo pues de ofender a mi familia, de faltarles el respeto a mis padres. Para ese entonces bebía y fumaba con mi padre. Un hijo que bebe y fuma con su padre le está faltando el respeto. Y llegamos a la casa haciendo esos relajos
y ya hoy mi madre sufría con un esposo y sufría con un hijo. Imagine cómo es la situación, cómo es el enemigo queriéndole ensuciar y queriéndole provocar esos daños en la familia, en la esposa, en los hijos y en la madre, pues, ¿verdad? Porque mi mamá estaba viendo aquel sufrimiento, mi mamá lloraba, mi mamá sufría, mi mamá trató de ayudarme cuando ella me decía realmente cómo, en qué te has convertido. Me buscó medicamentos, me buscó aguas y todo lo que hacían recetas, y realmente yo no podía salir de ese mundo, yo estaba destruido. Entonces, ella siempre miraba aquello, pero estaba siempre orando, pidiéndole a Dios un milagro. Por situaciones de la vida, pues yo salgo para otra ciudad y conozco una dama, una persona mayor que mí. Su esposo había muerto en Estados Unidos, era viuda. Nos enamoramos y bueno, pues convivimos un tiempo y un momento ella me tiró un montón de medicamentos en la cama y me dijo, Enrique, todo eso lo estoy tomando. Vos me insultás, me ofendés, me pones la pistola en la boca y yo siento que me puedes asesinar. Y yo me quería recordar y yo no podía. Y yo decía, esta mujer me está diciendo esto porque tal vez para que yo así deje de beber, pero realmente yo tenía lagunas mentales. Realmente yo estaba teniendo lagunas mentales ya destruidos. Y bueno, pues esa mujer me dijo, yo quiero que vayas donde van unos hombres. Y de esa manera, pues me dijo, este fin de semana vamos a hablar, si seguimos, nos separamos, pero yo tengo miedo. El día viernes, pues, miré que arregló una maleta, ya les digo, eran 2 cajas de cigarros diarios y yo siempre andaba bebiendo. Y me llevó, me fue a dejar en un autobús, ya en la tarde, salió aquel autobús con un montón de hombres, yo a unos medios los conocía de cara, a otros no, porque no era de ahí, no estaba en la ciudad. Y llegamos de noche a un lugar donde estaban unos varones bien corregidos, ¿va? Bien vestidos, con corbata. Y desde que llegamos nosotros y nos bajamos del autobús, empezaron a gritar a los hombres, bienvenidos a los hombres de valor, decían. Bienvenidos a los hombres de valor. Y entonces cuando empezaron a gritar, bienvenidos hombres de valor, yo empecé a gritar, como cuando estaba en la cantina, porque pensé que era una fiesta. Yo empezaba quería oler el olor a carne, escuchar los mariachis, pero nos llevaron a un salón. Y cuando nos llevan a un salón, ahí está un varón, un teclado ejecutando una alabanza de Hernán Carías que se llama Hombres de Valor, y hay una pantalla y está la imagen de Jesucristo. Y dice, bienvenidos hombres de valor. Entonces, en ese momento yo me molesté. Yo sentí un fuego en mi cuerpo, no era la presencia del Espíritu Santo, sino que estaba molesto. Yo deseaba que estuviera aquella dama frente a mí para agarrarla, decía yo, y ahorcarte, porque me viniste a meter con este montón de aleluya. Yo no quería saber de Dios, no quería saber de nadie. Yo andaba resentido con todo el mundo, problemas por todos lados. Ya se imaginan, era incorregible, pues era la oveja negra. Entonces, en ese día, viernes, pues quiero decirle que pasó así, pues, aquellos eventos. Al día siguiente, el sábado, pues Dios empezó a maquinar como con un cincel y una almagana a darme en el corazón, porque cada conferencia empezó a confrontarme. Empezó ahí estas conferencias de hombres de valor, de la familia, empezaron a preguntar dónde está tu familia, dónde está tu esposa, dónde están tus hijos, tus padres, y yo no tenía nada. Yo sí con un examen del 0% se pasaba, yo no lo pasaba con ese 0%. Aquel varón, al ver que todo el mundo estaba recibiendo, pero yo estaba todavía amargado, me llamó y ese varón me dijo, Enrique, quiere recibir a Cristo en su corazón. Y fíjense que cuando me dice, quiere recibir a Cristo en su corazón, yo no tengo opción. Yo me veo que no tengo amigos, que no tengo compañeros, que no tengo familia, porque todo el mundo, o sea, ya no era ni recibido en un lugar, porque era problemático, pues era problema. Y entonces le digo, sí. Aquel varón me puso la mano en el corazón y me dijo, Enrique, Jesucristo no puede entrar en una casa sucia, su casa está sucia. ¿Cómo así? Le dije yo. Dice el Señor, me dice, que has guardado resentimiento y odio contra 2 personas desde tu niñez. Y hoy tienes que perdonar y pedir perdón para que Cristo entre en tu corazón. Fue una lucha de unos 15 minutos. Llamó a un servidor, me agarró abrazado aquel hombre, empezó a decirme, te pido perdón, hijo, por los castigos, te pido perdón por las palabras. Bueno, cuando ese hombre me empezó a hablar todas las cosas, yo imaginé a mi padre, lo miraba ahí, y yo empecé a decirle, papá, te pido perdón. Pero yo quería terminar la palabra perdón y no podía, porque había algo que me agarraba el cuello y no me dejaba terminar. Cuando yo logré decirle, papá, te perdono y te pido perdón, yo estoy cayendo al suelo. Yo era de aquellos que yo siempre dije, cuando alguien cae al suelo es porque ya le dicen, te voy a tocar y vos vas a caer. O sea, fui crítico. Pero en ese momento yo estaba en el suelo y me agarraba el corazón porque yo sentía que algo me lo succionaba. Aquel varón me puso la mano en el corazón, sentí un fuego y me dijo, se va resentimiento y odio desde tu niñez. Quiero decirle,
que eso fue hace más de 16 años que yo di ese paso de reconocer que tenía un problema y de recibir a Cristo en mi corazón. Ese día llamaron a la casa, llamaron a mi madre muy feliz empezó a llorar y a decirme, hijo, siempre estuve orando y esperando que un día Dios me diera la respuesta, ver ese milagro que usted salía del mundo en el cual andado y que le está sirviendo a Dios. Quiero decirles que yo salí de ese evento queriéndole hablar a todo el mundo para pedir perdón y cuando uno sale con ese primer amor, bueno, a partir de ahí vienen muchas bendiciones. Estoy sirviéndole a Dios. Estaba yendo a una iglesia, estaba yendo a fraternidad y ahí estaba en los dos lugares. Y bueno, pues empecé a ver y llegaba a veces al capítulo, criticaba y cosas así, pero ahí estaba Dios trabajando en mi vida. Establecimos un negocio, me iba bien, en un momento me estaba yendo mal y me empecé a quejar y por empezarme a quejar a Dios, yo empecé con una cajita a guardarle al Señor unas finanzas y un día le dije, Señor, préstame ese dinero que tenés ahí, que es tuyo, porque tengo que hacer un pedido. Y entonces el Señor no me prestó ese dinero, que tenía ahí una cajita que decía ofrenda y diezmo, y agarré aquel dinero y bueno, pues fracasé con la empresa. Estuve como 8 meses para saldar compromisos. La palabra de Dios dice, si a Dios le prometes, cúmplele. Es mejor que no abras tu boca y que le falles a Dios, porque si no dice, no lo hagas enojar, porque todo lo que has hecho con tu mano, todo te lo puede quitar. Pues Dios me llevó a tierra, Dios me empezó como a disciplinar con las finanzas, llegué al extremo donde financieramente estaba destruido, pero quiero decirles que ahí estaba murmurando, quejándome y así como andaba, pero ahí andaba sirviendo. Y bueno, pues me mantuve, me quedé con los brazos cruzados, como les digo, pues mis ex se casaron y yo estaba yendo al capítulo y cuando habían estos eventos de matrimonio, ¿verdad? Que ustedes miran ahí que está una pareja compartiendo, yo sentía celo o envidia de mis fraternos porque yo los miraba que iban con sus esposas, con sus hijos y yo estaba solterón. Entonces, una vez alguien me dijo, pedirle a Dios una esposa. En esa papeleta, me pedirle pero con detalle. Entonces, yo tomé, fíjese acá papeleta y le dije, Señor, dame una esposa. Primeramente le dije yo que sea servidora tuya en esta organización, que sea blanca, chinita, más alta que mí, menor que mí, que el cabello sea así. Y como vieron con detalle, pues yo lo puse. Le escribí. Al día siguiente, en oración, Dios, en una visión, un sueño, Dios me está mostrando quién es hoy mi esposa. Para mí es algo como imposible, porque yo dije yo, esto es imposible, Señor, le dije yo, porque yo con ella no tengo una relación de amistad, nunca ni decirle adiós, y yo siempre la consideré su vida, creída, aparte de que conocía a la familia me conocía a mí, me conocía las grandes tirazones que hacía porque era gativo alegre, conocía mis problemas que había tenido, conocían que cada rato parecía con una dama, y entonces digo yo, bien difícil para un padre permitir como novio o como futuro esposo para su hija, pues alguien que ha sido problemático. O sea, no es así va a decir sí, solo porque es cristiano. Y entonces yo le dije, Señor, esto es imposible. Pero bueno, Señor, le dije yo, te voy a pedir 10 señales. No le dije 2 señales, le pedí 10 señales porque dije yo, puede hacer que se equivoque cualquiera de ellas. Entonces, al equivocarse, yo voy a entender que no es. Pero miren, Dios me dio las 10 señales. Y ahí estaba. Y yo decía, ¿y hoy cómo hago para poder hablar con esa muchacha? Entonces, para el Fuego 2011, que le llamábamos acá en Finec, es un avivamiento que se hace, ¿verdad?, en Honduras, en la zona. Andaban los fraternos de Nicaragua. Y yo ahí andaba con ellos en las montañas, en caseríos y todas esas cosas aquí en la ciudad. Y andaba siempre murmurando, fíjense, porque, como les digo, estaba pasando ese proceso financiero. Y yo me quejaba, porque yo le decía al presidente, ajá, le decía yo, ¿dónde está Julano de tal? ¿Dónde está el otro? Le decía, ese tiene empresa, ese tiene trabajo, ese tiene esposa, esos están bien económicamente. ¿Y dónde están? Le decía, ¿dónde está la actitud de agradecimiento? Ellos deben estar bien agradecidos con Dios por todo lo que les ha dado, decía yo, y para que anden sirviendo. Y yo que estaba, como decimos, reventado, era el que andaba para todos lados y andaba quejándome. Y mire, ese hombre, que Dios lo tenga en gloria porque él ya falleció, me dijo así, Enrique, guarde silencio. ¿Sabe qué, Enriquito? Me dijo, guarde silencio, sírvale a él, me dijo que las bendiciones son para usted. Solo eso le digo. Y mire, eso me quedó con esa palabra, las bendiciones son para usted. Y fíjese que yo, una de las últimas señales, yo le dije, mira, Señor, le dije, si esa muchacha
es la que tenés como mi esposa, que mañana cuando yo vaya a servir a una aldea o un caserío, que también ella vaya en ese grupo, porque nos repartíamos, o sea, eran para varios lugares. Y da la casualidad que al día siguiente que yo llego, ya se repartieron todo el mundo para donde iban los lugares y la veo a ella. Entonces me dice, ¿usted para dónde va? Yo voy para tal aldea y usted también para ir, dice. Y entonces le dije, Señor, gracias. Y entonces ya cuando estábamos como a la hora del almuerzo, en un momentito dije, "Oh, tengo que sacar esto de mi corazón". Entonces me fui a hablar con ella y le dije, permítame lo que le voy a decir, no quiero manipular a Dios ni a fraternidad, no me vaya a sentir eso así. Tampoco quiero ser piedra de tropiezo para usted ni que usted sea piedra de tropiezo para mí. Pero fíjese, le dije yo, que yo le pedí a Dios una esposa y mire que Dios me la mostró a usted. Y le dije todo lo de las señales y ella me dijo, bueno, Dios ya le habló a usted, me dijo, pero a mí no me ha hablado. Y ahí me quedé así como diciendo hasta ahí nomás, ¿verdad? Pero yo me sentí paz porque yo sentí que saqué de mi corazón aquellas cosas, imagínate como un niño. Y entonces, bueno, ella pidió señales también y Dios se las contestó. En resumen, pues nos casamos el 14 de febrero y bueno, pues ese día pues fue una bendición porque nos casamos y nos regalaron hasta un carro. Imagínense cómo Dios nos estaba bendiciendo porque nos regalaron un carro. Y a partir de ahí, pues, estamos ya casados. Pasó un proceso mi esposa ella era hija única, su papá hijo único, muere el papá y luego muere la abuelita. Y ya prácticamente una familia se termina porque solo queda ella. Nos damos cuenta que tenemos 2 años de casados y que no tenemos hijos. Entonces decidimos ir a donde un médico y le dice que tiene problemas en su matriz. Vamos donde otro médico buscando otra opinión y le dice que tiene problemas en su matriz, que no puede tener hijos y que lo mejor es programar una cita para operarla y sacarle su matriz porque ella no puede tener hijos. Que nos conformemos con los hijos que yo tengo. Y mi esposa venía llorando y yo decía, bueno, Señor, pero si tú nos permitiste que nos enamoráramos, que nos casáramos, ¿por qué nos vas a dar hijos? Y oramos y empezamos a quebrantar esa palabra que decía que no podíamos tener hijos. Mire, tomamos con fe aquella palabra, aquella promesa, la promesa que está en Salmos 113, versículo 9, donde dice que Dios establece a la mujer estéril en familia y le da el gozo de ser madre de hijos, dice. Salmo 113 dice que a la mujer estéril le da el privilegio de ser madre de hijos. No dice uno, dice hijos. Pues quiero decirles, como testimonio, que Dios sanó aquel vientre. Dios hizo el milagro en aquel vientre porque tenemos 3 hijos. Daniel Isaac, que va a cumplir 7 años, David Eliseo 4 años, y Débora Abigail, la niña que ahorita cumple 3 meses. Dios hizo el milagro, la palabra que ya nos habían dado antes, que no íbamos a tener esos hijos, que Dios nos iba a llevar por naciones. Y en aquel momento, imagínense, recién casados y recibiendo esas palabras y habiendo un dictamen que decía que no podía tener hijos, pero había palabras que nos decían, ustedes van a tener hijos y van a ir a otras naciones. Dios hizo la sanidad y ahí están nuestros hijos. Hemos ido a otras naciones a compartir. Le clamamos por un negocio y Dios nos dio. Mi esposa su trabajo. He visto milagros de cánceres terminales, de personas sorditas y muditas que nacieron así y que Dios en un evento las hace escuchar y hablar. He visto cánceres de personas que se levantan de una silla de ruedas, viendo tantos milagros. Pero yo nunca esperé pasar un proceso grande como lo pasé en marzo de este año. A mediados de marzo, yo me siento mal y me estoy tratando yo automedicando como un dengue. Pero a término de ese tiempo yo estoy avanzando en virus, porque yo fui infectado con el COVID-19 y me retiré a la sala, no tener contacto con mi esposa y con mis hijos. Imagínense, la niña solo tenía como una semana o 15 días de haber nacido. Y ya por las situaciones que estaba pasando, me dije a mi esposa, anda, mejor al triaje para que te hagas ese examen, porque es mejor, porque no sabes si es dengue o qué es, pero ya es mucho tiempo y no puedes salir de esa situación. Y yo me fui a las 6 de la mañana para aquel lugar. Cuando yo fui atendido y me hacen el hisopado, salgo positivo. Y cuando uno pues ha visto muertes y todas esas cosas, las noticias y el impacto, y vengo a la casa, quiero decirles que no tuve otra opción más que de lejos pedirle a mi esposa que me arreglara una maleta para irme a un lugar de aislamiento. No pude darle un abrazo a mi esposa, no pude darle un abrazo a mis hijos y yo salí de casa. 2 días después, yo no puedo respirar, estoy fuertemente impactado con mis pulmones
y soy referido para la sala COVID al hospital. 2 días antes ya había sido referida a mi madre. Quiero decirles que me recuerdo las palabras, yo no podía respirar, yo solo quería respirar así, y un enfermero, me acuerdo que le dijo, una persona le dijo a mi hermana, dele un abrazo, despídese de sus hermanos, porque usted no sabe, le dijo, si él va a salir con vida o irá a salir en un ataúd. Esas fueron las palabras, imagínense. Y mi hermana me agarró abrazada. En ese momento, pues, para la sala, fue un proceso grande, casi el mes, de estar ahí en aquel lugar junto con mi madre. Pero fíjense que ahí, con mis brazos morados de las inyecciones, de la canalización y todo, yo bendigo a ese personal de salud, porque en ese entonces y en ese momento yo no me quejo, yo no puedo decir que recibí un maltrato o que recibí una mala palabra o un mal gesto de una de las personas que laboran ahí, médicos, enfermeras y del personal, de ninguna manera. Yo me siento que fui atendido como un hijo de un rey, porque realmente quiero decirles que si yo no voy y no estoy en ese lugar, yo no estuviera contando mi testimonio. Como iba, no estuviera contando mi testimonio. Yo lo único fue que ingresé con oxígeno y yo salí con oxígeno. 40 días después yo regreso a la casa. Quiero decirles que el encuentro, ¿verdad?, con mi esposa, con mis hijos, pude entender el valor de una familia, pude entender el valor de pertenecer a una organización donde hay grupos de hombres y de damas que estaban orando, intercediendo, ayunando, pero no solo también eso, sino que también hubieron personas fraternos que hicieron sus ayudas económicas, sus ayudas financieras. Personas que yo tal vez nunca tuve amistad, que simplemente fue de mucho gusto a Dios, así de saludo, que llegaban a la casa donde mis padres, tocaban la puerta de mañana y preguntaban cómo estaba mi mamá y cómo estaba yo. Y decían, aquí traigo esto, algo ha de servir. Personas humildes. Ahí me di cuenta donde dice la palabra de Dios que Él es nuestro Salvador, nuestro proveedor y nuestro sanador. Yo salí de aquel hospital no con problemas o sea, mi cuerpo, pues, de verdad débil, pero gracias a Dios, Dios se ha manifestado con poder. Quiero decirles que hace poquito, hace unos minutos, un amigo me hablaba y me decía, Enrique, Dios me ha hablado y yo soy obediente. Y mire, me dijo, yo cuando Dios me habla, me dijo, yo no me niego. Y él me ha dado una orden y me ha mandado, me dijo, a que le mande unos medicamentos, unos reconstituyentes, vitaminas y un montón de cosas. Y yo digo, gracias. Gracias, Señor, porque tú conoces qué es lo que puede faltar, qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Y ahí está Dios manifestándose, ahí está Dios mandando la palabra, ahí está Dios hablándole a las personas. Yo quiero decirles que realmente hoy me siento feliz. Tengo una familia bendecida. El COVID pasó así por la casa con mi esposa, con mis niños, hasta con mi niña. Imagínense que solo tenía un mes, pero fue algo así como una simple de un día o 2 días, pero se sanaron. El que tenía que pasar más proceso, el fuerte, el proceso era yo. Pues hoy quiero decirles que gracias a Dios, pues estamos nuevamente sirviéndole a Dios, nuevamente con esos ánimos, porque yo le dije, Señor, si me vas a sacar de aquí es para servirte. Y Padre, yo enfermo y estando aquí en esta camilla, le decía yo, no te puedo servir. Y yo le doy gracias a Dios, a estos hombres y gracias a esas damas, a esos hombres del FINEC y de nuestros ministerios que estuvieron orando por nosotros, que estuvieron intercediendo por nosotros y que también con sus ayudas económicas. Yo bendigo, porque realmente le voy a decir, es duro cuando uno está ahí y ve al vecino, como dice uno ahí en esa sala, que muere. Ver, escuchar los gritos de un familiar que está llorando porque lo sacan, porque murió. Ver fraternos que nos abrazábamos, que nos llevábamos bien en esta fraternidad y que hayan fallecido. Y entonces uno está ahí como diciendo, ¿seré yo el siguiente, Señor? Pero ahí es donde uno tiene que tener la fe, que Dios es un Dios de fe, porque dice que por las llagas de Cristo somos sanos. Y hoy nos consideramos sanos. Hoy nos consideramos sanos, porque realmente yo me considero sano de mis pulmones, sano de mi cuerpo, al igual que mi madre, que ya también ella está sana. Mi familia estamos sanos. Y Dios ahí se ha manifestado con poder, se ha manifestado de todas maneras. Y somos humanos. Hay momentos que uno puede caer como de caer, pero sabemos que le estamos sirviendo a un Dios de poder en esta organización. Yo le quisiera pedir a usted que repita unas palabras que un día yo las repetí y que esas palabras cambian en nuestra vida. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento
abro mi corazón, te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Pero yo declaro que en esta noche de ti recibo mi milagro, mi sanidad y la respuesta que te he estado pidiendo. Lo creo por fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este testimonio es para honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. Gracias, buenas noches. Estamos impactados de ver esa obra tremenda del Señor en tu vida. Sí, fuimos testigos de ese gran proceso, ¿verdad? Donde día a día habían peticiones de oración por la restauración de la salud de Enrique. Él estuvo, como ya lo dijo, más de 40 días aquí en el hospital en La Esperanza, de donde muchas personas han salido, como dijo Enrique, en un ataúd, ¿verdad? Donde personas eh, que hemos conocido que con mucho dinero se han ido a clínicas privadas y han fallecido. Pero aquí es donde vemos el gran poder de Dios, cuando se deja todo, cuando se entrega todo en las manos de Dios, ¿verdad? Se cree, se confía y se espera. Y vemos el milagro hecho en la vida de Enrique. Vemos el milagro hecho en una familia que fue restaurada, una familia que nació en el corazón de Dios, porque así fue como este matrimonio se gestó, ¿verdad? Dios los unió, Dios los eh, diseñó esta familia y desde un inicio, pues, Dios ha venido probando la fe, tanto de Enrique como de su esposa, ¿verdad? Porque no debe ser fácil, no ha de ser fácil para un matrimonio, ¿verdad? Que un médico le diga no puede tener hijos, pero la fe, esa creencia en el Señor, pues le ha dado respuestas y respuestas tremendas, porque también somos testigos de esos preciosos niños que esta familia tiene, ¿verdad? Ese es el Dios, mis amigos, del que siempre les queremos hablar, de ese Jesucristo que está vivo, de ese Jesucristo que está esperando que le demos oportunidad en nuestras vidas para venir y hacer restauraciones y hacer milagros, hacer una vida diferente en cada uno de nosotros. De ese Jesús es que hoy les ha hablado Enrique, un hombre que estuvo mucho tiempo sumergido en el alcoholismo, era un hombre al que el enemigo quiso destruir, pero que un día, cuando él abrió su corazón, Jesucristo vino a su vida y todo eso fue totalmente borrado, cambiado, y ahora pues es un hombre que le sirve con mucha pasión y con mucho amor al Señor. Así es que, mis amigos, si usted está en estos momentos pasando alguna situación difícil, de la naturaleza que sea, ya sea en la salud, en su familia, en sus finanzas, en sus negocios, para Dios no hay nada imposible. Así que usted solamente crea. Vamos a pedirle a Enrique que normalmente en las reuniones de capítulo pues escribimos unas papeletas, pero ahora le vamos a pedir a todos los compañeros, a todos los amigos que están conectados, que en su mente pongan esa necesidad, ese problema que usted no ha podido resolver. Y Enrique, te vamos a pedir a ti que hagas esa oración para que todas las necesidades de nuestros oyentes, el Señor las tome en sus manos y dé respuesta. Padre, te damos gracias, Señor, por las peticiones que te hacen tus hijos, Señor. Mira, papá, cuántas familias están conectadas hoy, papá, en esta plataforma. Sí, Señor. A través de Zoom, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través del canal de televisión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, eres un Dios vivo, eres un Dios de poder, eres un Dios que nos escucha, que nos ve. Así como nos has dado como familia muchas respuestas, Padre, que hoy seas tú, Señor, tu mano poderosa, Señor, yendo a esos hospitales, a esas clínicas, a esos triajes, Señor, y que tu mano poderosa llegue, papá, para pulverizar todo virus y toda bacteria, todo microbio, todo patógeno espiritual y físico que se mueve en las personas. Padre, porque tu palabra dice que por las llagas de Cristo somos sanos. Vengo a declarar la sanidad en tu vida, independientemente el dictamen médico que te hayan dado, porque para eso apareció Cristo en la tierra, para deshacer toda obra. Venimos a declarar libertad en propiedades,
liberación, Padre, de esas propiedades que han estado con hipotecas. Padre, en el nombre de Jesús, papá, que seas tú sanando las finanzas de tus hijos, de familias. Padre, en el nombre de Jesús, restaurando matrimonios. Padre, en el nombre de Jesús, papá, hijos que andan en la drogadicción, en el alcoholismo, atados por estos demonios, por estos espíritus inmundos, destruyendo su vida. Padre, porque sabemos que hay una madre, sabemos que hay un padre, sabemos que hay una esposa, que hay hijos orando, papá, clamando, y tu palabra ahí se clama a mí y yo te responderé. Pues responde, Señor, dales ese milagro, Señor, para que estos hijos regresen a casa sanos, Padre, en el nombre de Jesús, limpios, Padre, como aquel hijo pródigo, Señor, que vio que en el mundo no había bendición, pero que cuando llegó a su casa, a la casa de su Padre, encontró la bendición, Padre. Que seas tú sanando, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Padre, estas plataformas, bendecimos, Padre, a todo grupo de fraternidad, papá, a nivel nacional e internacional, Señor, porque este lugar, Padre, es un lugar de privilegio, es un lugar donde buscamos tu presencia para encontrarnos contigo. Padre, el que sana, el que liberta, el que hace milagro eres tú, no el hombre, Señor. Sí, Señor. Pero sí sabemos, Padre, que tú necesitas del hombre, de la dama, tú necesitas de un joven, necesitas de un niño, de un instrumento para hablar tu palabra, para proclamar tu palabra, Señor. Te damos gracias y vengo a declarar en este momento, Padre, que se quebranta toda maldición financiera en tu familia, toda maldición financiera en tus negocios, en tus empresas, que así como ha habido infertilidad, como han dicho, esa mujer es infértil. Padre, os vengo a romper la palabra infertilidad y declaro sobre tu vida lo que dice el Salmo 113, versículo 9, la promesa, Padre, de bendición. Yo vengo a declarar infertilidades que se rompen en tus proyectos y en tus negocios, en tus estudios, Padre, porque hace un día, Padre, se rompió y el enemigo te robó una beca, te robó una oportunidad de estudio, de trabajo. Hoy es el tiempo de arrebatarla, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, negocios bendecidos, cultivos bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos a declarar el departamento de Tibucá, un departamento de bendición. Honduras es una tierra de bendición donde sale fuera la corrupción y la violencia, donde se proclama la palabra de Dios, Padre, independientemente del ministerio. Bendecimos, papá, a los líderes, a los que sirven en una iglesia, a los que sirven en otro ministerio, porque son hijos tuyos, Señor, te pertenecen. Bendecimos, Padre, a cada fraterno y a cada fraterno, pero también proclamamos y clamamos por esas personas que andan en la calle, Señor, por esas personas que no han tenido el encuentro contigo, porque son tus hijos, Señor, Padre, para que ellos se encuentren en el carril y lleguen a tener salvación, a obtener bendición, papá. Bendecimos a las autoridades a nivel nacional de Honduras. Bendecimos a las autoridades de FINEC a nivel nacional e internacional. Y bendecimos, papá, a esas personas que están en un hospital, a las personas del personal de salud, Señor, al ejército, a la policía, a los bomberos, a la Cruz Roja, todas estas personas, Padre, que prestan un servicio para la comunidad, les bendecimos. Padre, cuídalos y protégelos, Señor, para que ningún virus pueda tocar los cuerpos, papá. Y proclamo y desato la promesa que está, papá, en el Salmo 91, donde dice que tú eres nuestra cobertura. Tú eres nuestro refugio. Y el versículo 10 dice que ninguna plaga ni enfermedad tocará nuestra morada. Eso lo declaramos sobre tu familia, sobre tu casa y sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús venimos a declarar, Padre, que antes de que estemos inyectados, antes de que haya una protección, una vacuna para el virus, la protección más grande se llama la sangre de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Y venimos a declarar que los anticuerpos en nuestro cuerpo es la sangre de Cristo, Padre, porque por las llagas de Cristo somos sanos, dice tu palabra. Señor, trae respuesta a cada petición que te han hecho en esta noche, los varones, las damas y las familias aquí representadas, todo aquel que nos está escuchando y que nos está viendo, que en su mente te presentó una necesidad, que en su mente te está presentando una situación que en este momento puede estar pasando. Señor, dale una respuesta, porque tú eres nuestro Padre y la palabra de Dios dice que hay de aquel hijo que le pide a su padre, no le va a dar una culebra ni piedra, sino le va a dar bendición. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Enrique. Gracias por esa poderosa y preciosa oración, ¿verdad? De esta manera, pues, mis amigos, damos por concluida esta reunión, pero les pedimos que todos los que están en Zoom quédense, porque vamos a tener un tiempo especial con Enrique, ¿verdad? Para poder orar. Así es que buenas noches tengan todos y les esperamos el próximo jueves.